Una cariñosa y cordial bienvenida. Realmente es mucha alegría la que nos acompaña hoy para compartir este tema que precisamente tiene que ver con eso. Deleítese en Dios y mírelo hacer milagros. Qué maravilloso. Deleítese en Dios y mírelo hacer milagros. Es una experiencia que personalmente he vivido y muchísima gente también. Ahora, quiero decirle algo muy interesante al comenzar, aparte de un testimonio que voy a compartir enseguida, espectacular y conmovedor, que el asunto de deleitarse es interesantísimo por el aspecto que, y también quiero mencionarle eso, cuando una persona odia o cuando una persona tiene resentimientos en su vida, ni siquiera es necesario llegar a eso, sino el solo hecho de estar amargado, triste, deprimido, de no tener felicidad, ya eso altera el metabolismo del organismo. El estar deprimido, por ejemplo, hace que el corazón funcione diferente, el metabolismo de su sistema digestivo cambia, la tensión arterial, en fin, muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a mirar cómo poder deleitarnos y el secreto del éxito de tener una vida radiante, una vida feliz, una vida realmente dichosa. Encuentro el caso, por ejemplo, de lo que nos dice la Biblia en el libro de los Salmos, y es realmente maravilloso, pero también el testimonio que voy a compartir juntamente con esto. En el libro de los Salmos dice la Biblia, el capítulo 37 y el versículo 4, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué maravilloso! Vamos a mirar las implicaciones de deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios es un acto de fe. ¿Por qué? Porque deleitarse en Dios o gozarse en Él es descansar. Y el descanso es confianza en Dios, es fe que produce milagros. Cuando Dios dice, por ejemplo, deleítate, está expresando, no vivan con amargura, no vivan ese estilo de vida que frecuentemente vemos por todas partes en la gente cuando están amargados, están desconsolados. En la Biblia, por ejemplo, hay claves espectaculares que parecen a veces cuentos de niños. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba perseguido, iba en guerras y encuentro frases como estas en la Biblia. Comenzaron a entonar alabanzas a Dios y con los cánticos sus enemigos fueron confundidos y hasta se mataban los unos a los otros. Mire, qué tremendo. ¿Qué hicieron ellos? Aparte de tener su ejército y sus armas, descansaron en Dios, deleitándose en Dios. Y las alabanzas, es increíble, produjeron que los enemigos quedaran confundidos y empezaron a atacarse entre ellos. Hay alguna forma de deleitarse que yo voy a compartir, pero quiero también de igual manera decirle el caso y lo tengo plasmado acá porque lo escribieron justamente los familiares de lo que estaba sucediendo. Eran las 8 de la noche y caía un furibundo aguacero con vientos huracanados, la visibilidad era casi nula y en este automóvil que se estaba desestabilizando, decidió el padre de familia detenerse, juntamente en consenso con ellos, detenerse en el primer lugar que pudieran hacerse a un lado de la carretera. No obstante, cuando se disponía a cruzar un puente estrecho, el vehículo se precipitó al vacío, estrellándose contra la ribera opuesta. Lo que sucede es que el río había crecido y se había llevado el puente. Las heridas recibidas hacían sangrar copiosamente a Philip y su esposa, de igual manera con uno de sus hijos. El niño herido no cesaba de repetir un salmo de la Biblia que había aprendido en su escuela de la iglesia dominical. El Señor es mi pastor,
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y bueno, especialmente recuerdan mucho esa frase cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado estarán conmigo. El niño entonces comenzó a repetir en voz alta este salmo y luego cantó, porque ahí hay también una canción del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él tenía confianza mientras rugían las aguas amenazando arrastrar el automóvil. Varias veces, el caso es conmovedor. El niño había ido solo a la vuelta de la casa a la iglesia cristiana los domingos, pero sus padres con un corazón endurecido habían rechazado entregar sus vidas a Cristo y acompañar al niño, aunque tampoco se lo prohibían. Atrapados entre las latas retorcidas, no podían salir. En medio de la desesperación de sus padres y hermanos, el niño les dijo algo profético. Les dijo lo siguiente: no se angustien, Dios me ha dicho en mi corazón que Jesús es nuestro pastor y Él cuidará de nuestras vidas enviando ayuda. Y en efecto, enviando ayuda, los habitantes de una casa ahí al lado de la carretera alcanzaron a oír en medio de la lluvia el estruendo de la caída del automóvil y vinieron, lograron engancharlo con una cuerda que estaba este vehículo comenzando a ser arrastrado más al fondo de las aguas. La familia los libró, pero por medio del poder de Dios, de una muerte segura. Los sacaron, después de darles comida y abrigo, los consolaron con el mensaje de salvación, el buen pastor Jesucristo. Y lo que primero que comenzaron a decir, esto es realmente conmovedor, fueron las mismas palabras del niño: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Resultó que era una familia cristiana y el padre de familia de ese hogar era precisamente un médico. ¿Cómo le parece? Esto es realmente asombroso. Pero ellos empezaron a decirle también a la familia, y tengo aquí en el libro de Ezequiel, el capítulo 34, miren lo que le leyeron o lo que le predicaron a la familia. Es realmente algo impresionante. Ezequiel 34:15, el hombre comenzó a leer y dijo: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Dios el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Sí, qué impresionante. Dice, fortaleceré a la débil. Estas palabras calaron profundamente en toda la familia. Y lo impresionante, cómo Dios dio todas las cosas. El cántico del niño, el Salmo 23 del niño, la profecía del niño que Dios le había mostrado que venían a darles ayuda. Y luego esta familia resultaron con el mismo salmo que el niño le había dado a su familia y le agregaron una palabra de Ezequiel para darles testimonio. Esa noche, en medio de lágrimas de gratitud, el padre, su esposa y los hermanitos de este niño entregaron sus vidas a Cristo. Y el testimonio que hay es increíble. Dicen, hoy es la familia más consagrada y más feliz de toda la iglesia. Es impresionante. Mire cómo Dios puede determinar en algún momento de la vida las cosas que tienen que suceder y permitir, por ejemplo, que una familia completa entregue sus vidas al Señor. Pero ese es nuestro título de hoy: deleítese en Dios y mírelo hacer milagros. Oh, mi amigo televidente, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Y a ustedes también, a todos, en este día radiante y hermoso, gracias al Señor. Bueno, esto creo que ha sido
un buen abrebocas para tener en cuenta, porque necesitamos todos realmente entrar en una vida superior, en una dimensión superior. La dimensión de acá, que la Biblia llama natural y a veces hasta dice animal, carnal, digamos que suena casi exagerado, a veces es un nivel de vida diabólico. Vemos tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pero hay una dimensión superior, hay un nivel más arriba. Y amigo televidente y todos nosotros, Dios quiere que entremos en ese nivel, en esa vida superior, en esa vida exitosa, en esa vida de bendición. Bueno, entonces vamos a desarrollar un poquito el asunto que tenemos para hoy. Y tengo que volver de nuevo al Salmo número 37. Y mi primer ítem, aparte de lo que ya hemos mencionado, es: tenga fe descansando en Dios en medio de las tribulaciones, por medio de una vida que aprenda a deleitarse en Dios. Bueno, aquí la palabra que acabamos de leer en el versículo 4 y el del Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse aquí en el hebreo significa derivar gran placer. Oh, qué lindo eso. Derivar gran placer. Deleítate a sí mismo en el Señor. Pero también en el versículo anterior, el versículo 3 dice: confía en el Señor y haz el bien. Qué bonito es este texto. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuál es esa promesa de Dios? Que nos apacentaremos. La palabra apacentarse significa tener reposo. Apacentar es tener reposo, es tener tranquilidad. La palabra apacentar en la Biblia también significa, oiga, mire qué impresionante, la palabra apacentar, ¿quién apacienta? El pastor, apacentar. Apacentar significa arrullar, consentir, acariciar. ¡Qué maravilloso! El buen pastor, Jesucristo, está para eso. En los momentos de dolor, como esa familia, para tomarnos en sus brazos, para curar las heridas, que eso es también lo que dice la Biblia que hace el buen pastor. Arrullar, arrurú, arrurú, mi niño. Usted lo único que tiene que hacer, amigo televidente, y nosotros todos que estamos en esta charla del día de hoy, es dejarse en las manos de Dios, es dejarse acariciar, es dejarse arrullar, es dejarse consentir. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con una vida dócil, con una vida entregada. Usted todo lo que tiene que hacer es entregarse. Mire, ¿qué le pide Dios? Cristo ya hizo todo muriendo en la cruz del Calvario. Él sufrió el dolor del ser humano, Él derramó su sangre, sus heridas, dice la Biblia, por cuya herida, Isaías 53, 5, 6, 7, por cuyas heridas hemos sido nosotros curados. Lo que pasa es que hay, y eso lo hemos pregonado en alguna ocasión, hay diferentes tipos de animales. Pareciera que cada animal tiene un temperamento, un carácter. Hay animales que le dicen, entre comillas, en el idioma español, ariscos. Hay animales que rechazan, que se van, que son agresivos. Y hay otros animalitos que son más dados a dejarse consentir, arrullar, acariciar. La pregunta para nosotros es, entre comillas, ¿qué clase de bestia o qué clase de animal soy yo? ¿Soy alguien que me dispongo o nos disponemos en las manos de aquel que lo que nos quiere hacer es solamente bien, arrullar, consentir, acariciar? Entonces te apacentarás de la verdad, dice la Biblia. Apacentarse, entonces recuerde, es tener reposo, es tener tranquilidad. Y el privilegio de poseer la verdad de Dios, que está escondida prácticamente aún a la persona más arrogante, incluso a científicos materialistas, porque hay científicos muy bondadosos. Tenemos amigos médicos cristianos, muy buenos científicos en áreas de electrónica y otras, que son bondadosos
con Dios y bondadosos con la gente, pero esas verdades ocultas a la gente del intelecto soberbio y arrogante, entonces encontramos que el Señor Jesús nos anima a ser apacentados. Yo encontré en Lucas, discúlpeme, el capítulo 10 y el versículo 21, algo realmente maravilloso, y lo quiero compartir con ustedes. Son palabras de Jesús. Mire, dice, en aquella misma hora, el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu, y está con mayúscula, el Espíritu Santo. Jesús se regocijó en el Espíritu. Esta es una expresión realmente muy buena y tiene algo de profundidad. Regocijarse en el Espíritu, porque hay gente que se goza en la carne y son placeres temporales, y la mayoría de las veces, de acuerdo a la situación y el contexto en el cual se haga aquello, deja dolores, heridas en el alma y enfermedades en el cuerpo. Pero la Biblia dice aquí que el Señor se regocijó en el Espíritu. Por eso nuestro tema, deleítese en Dios y mírelo hacer milagros. Y dijo, palabras de Jesús, yo te alabo, oh Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Vea, a los niños. ¿Quiénes eran los niños? Barbuchas, bigotones, gente grande. Dice que las escondió de los sabios y se las reveló a los niños. ¿Qué quiso decir Jesús? Niños con dulzura, con entrega, con cariño. Oí esta semana, por ejemplo, decir a una señora, hay que aprovechar a nuestros hijitos cuando están niños, dijo ella, porque muchos de ellos se crecen y después se vuelven hasta duros, indiferentes y ni siquiera se dejan acariciar y consentir. No estamos diciendo con eso, por supuesto, que una persona no debe cambiar su mente, su nivel de personalidad, su intelecto, sino que las actitudes, decía la señora, ya después se vuelven a veces hasta duros e indiferentes con los padres, hay que aprovecharlos. Bueno, se trata de que Jesús está diciendo aquí que estos bigotones grandotes eran todavía niños en el sentido de la rurú, en el sentido de la nobleza, de la humildad, y que Dios nos ayude a todos a tener siempre en esa área, con la madurez, claro, intelectual, pero tener en esa área un corazón bondadoso, tierno, que permita que Dios nos tome en sus brazos y nos arrulle. Por eso dice que Dios había escondido cosas a sabios y entendidos. Ahora, que no haya una comprensión diferente. No significa que el sabio y el entendido es malo ser sabio, ser entendido, ser intelectual. No. Lo que el Señor quiso decir justamente era lo contrario, que había personas que en su conocimiento, en su nivel de crecimiento natural, se volvían soberbios, y es verdad, altivos. Hemos visto eso. Por ejemplo, en algunos, no en todos, pero en algunos niños incluso que crecieron, como el del testimonio que dimos del automóvil, que crecieron en el ambiente celestial en su infancia, pero llegan a determinada edad y se vuelven duros, autosuficientes, arrogantes, algunos hasta soberbios, no solamente con los padres, sino que también rechazan a Dios. Por eso Jesús dijo, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Otra gran verdad. Dios se agrada como un padre que arrulla y consiente a sus hijos, y Él se pone contento de ver cómo se ponen en sus brazos, se dejan arrullar y se dejan consentir. ¿Eres tú una persona indiferente con Dios? Yo te invito a descubrir el gran secreto, y ojalá lo hagas en alguna oración o frecuentemente. Le digas, Dios, gracias Señor, arrúllame en tus brazos. Señor, me dispongo en tus manitas divinas. Dios, como dije en una de nuestras conferencias anteriores, que a veces le he dicho al Señor, Señor, yo quiero cabalgar
en las alas de tu Espíritu. Llévame, Señor, en las alas del Espíritu Santo, porque las alas del Espíritu son suaves, son dulces, son tiernas, producen descanso, hay reposo. Es algo maravilloso. Por eso me fascina lo que dice aquí, que Jesús se regocijó en aquella hora en el Espíritu Santo. Entonces, amigo, deleítese en Dios y mírelo hacer milagros. Bueno, concluimos lo que el Señor Jesús dijo aquí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y concluye diciendo, volviéndose a sus discípulos, les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas, como el niño de 8 o 9 años, que era un profeta para su familia, va a venir ayuda. Los profetas tuvieron la revelación de la venida del Mesías, de Jesús. Y dice la Biblia, mire cómo el Señor aquí descubre el corazón de los profetas. Imagino yo, por ejemplo, Jeremías, Isaías, que es el profeta del Antiguo Testamento, el profeta mesiánico, por eso lo he llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Y Moisés mismo nos dice la Biblia que vio el día del Señor y quiso estar en él. Entonces, estos profetas hubieran deseado estar ahí para ver los milagros, para oír de primera mano a Jesús, para verlo al Señor. Y en alguna ocasión conté en otra predicación que yo soy uno de ellos. Cuando leí esto la primera vez, yo estaba jovencito y dije, ay, cómo me hubiera gustado andar con Jesús y verlo hacer los milagros. Pero el Señor dijo que tenían mayor mérito las personas que no lo vieron y no lo oyeron, pero lo creen, y cuando lo vemos y lo escuchamos de segunda mano en la Biblia, entonces vemos milagros de Dios también. Personalmente, cuando iba a predicar a algún estadio, a un coliseo, en una gran cruzada de evangelismo donde oramos por los enfermos, yo mismo me he regocijado viendo los milagros de Dios. A veces digo, el Señor es tan curioso, digamos así, que sin orar muchas veces por la gente, Dios ha sanado personas de enfermedades gravísimas. Y digo, ay, el Señor tan bello, tan lindo, ni siquiera hemos orado por alguien y ya Dios está haciendo milagros. Entonces, deleites en Dios y mírelo hacer milagros. Todo lo que Dios nos pide es regocíjate, gózate. Oiga, ¿a quién no le gusta regocijarse, gozarse? Qué difícil es hacer eso. No es difícil, es muy fácil poner la vida en las manos de Dios. Por eso a todos hoy, y si hay alguno, un amigo televidente u oyente que nos está escuchando por primera vez, yo le quiero animar en este día. Si ve, todo lo que usted tiene que hacer es entregarse, es rendirse, es darle su vida a Cristo, es decirle, Señor, te pongo en tus divinas y dulces manos mi vida, para que me limpies de toda maldad con tu sangre, para que arranques de mi vida esas raíces de amargura, de resentimiento. Dile a Dios, de resentimiento que tengo por el mal que me han hecho. Dile, Señor, quita de mi corazón todo odio, toda cosa maligna. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor, y estoy dispuesto y quiero permitir que tú me limpies, me sanes y me arrulles en tus brazos y me lleves siempre en las alas de tu Espíritu. Oh, qué maravilloso es esto. Bueno, vamos entonces enrumbándonos en este día hacia nuestra conclusión, pero realmente es maravilloso. Yo quiero compartir con usted para orientarle un poquito más sobre esto de dejar en las manos de Dios nuestra vida y permitir que Dios nos bendiga grandemente. Hay un libro maravilloso que encontramos en el Antiguo Testamento que es Deuteronomio, y yo quiero dejarle a usted de allí una partecita muy importante en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 20. Quiero alimentarle un poquito más para que usted tenga buena orientación. En Deuteronomio 30:20
Dios tiene un deseo lindo para sus criaturas. Dice, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Dios prometió a tus padres que habría de dar. Entonces, aquí hay algunos detallitos interesantes que nos implican y que nos ayudan muchísimo. Número uno, dice amando. Hay que amar a Dios. Atendiendo a su voz. Número dos. Número tres, siguiéndole a Él. Entonces, esto se resume en un descanso. Esto es obediencia a la verdad, a la vida que Él quiere para ti. Y el resultado, la recompensa, el premio, dice, esto es vida para ti. Y es vida con mayúscula, hay que entenderlo bien. Es vida emocional y espiritual, pero es vida también en el sentido físico. Mire, yo le aseguro, cuando usted tiene gozo en Dios, cuando usted le ha entregado su vida al Señor, su metabolismo, aunque suene una fantasía y algo imposible para la mente científica o lo que sea, pero cuando usted entrega su vida a Cristo, su metabolismo cambia, mejora. Mire lo que dice aquí en este versículo, porque Él es vida para ti, pero agrega algo, porque alguien dice, sí, eso se refiere solamente a la vida espiritual, a la vida emocional, pero mire como dice Deuteronomio 30:20, ojalá lo escriba y lo lea en casa, dice, en la tierra que Dios te dio, porque es prolongación para tus días. ¡Wow! Prolongación con calidad de vida. El asunto es este. Dios no quiere que llegue una persona a ser ancianito, pero vuelto pedazos, que ni siquiera pueda caminar, que ni siquiera pueda volver a hablar, moverse, que a toda hora esté afligido, cansado o cansada. La Biblia dice, Dios promete aquí que si nos deleitamos en Dios, tenemos vida y tenemos calidad de vida y tenemos vida física también y buenos años de vida, prolongación de vida, pero con calidad de vida. Así que yo quiero animar en el día de hoy a todos, a los niños, quiero animar también a los adultos y aún a los ancianitos, como nosotros, que vamos para los 80. pero Dios quiere que estemos con calidad de vida, con vigor, con vitalidad, no solamente espiritual y emocional, pero también una vida física. Y de paso, no sobra decirlo, así tenga usted unos años y puede levantarse temprano o en la tarde, bueno, cuando usted no tenga horario laboral, vaya, camine, haga deporte, vaya al campo deportivo de fútbol, juegue tenis, haga lo que sea, porque eso también ayuda. Pero la Biblia da la promesa, la principal, la clave es que amar a Dios y obedecerle a Dios produce en nosotros calidad de vida y lo que dice aquí la Biblia, dice años, prolongación de tus años. Significa darnos extra, darnos algo más. Decimos allá en Colombia, la ñapa. Dios quiere que tengamos prolongación, pero con vida con calidad. Entonces, enriquecidos. Vamos a concluir en el día de hoy. La Biblia nos dice, que fue lo que leímos en el Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¡Qué maravilloso! Ese deleite viene con alegría y contestamos preguntas rápidas. ¿Cómo deleitarnos? Alabando a Dios. La Biblia nos dice, lo invito a leerlo, en el libro de Josué, el capítulo 6, y especialmente los versículos 8 y 20, en ese capítulo 6 del 8 y 20, la Biblia nos dice, los enemigos de Israel estaban sobre ellos. Y miren lo que pasó. Eso es algo impresionante. Dice que el pueblo comenzó a alabar a Dios. Los enemigos los veían con las armas, sí, pero dice que delante de ellos iban los sacerdotes de la alabanza, los ministros de alabanza, iban cantando. Y entonces se reían los enemigos. Mire, estos creen que con sus cancioncitas nos van a derrotar. Dice, así que Josué hubo hablado al pueblo, los sacerdotes llevando 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Dios, que era el instrumento de la morada, de la presencia de Dios, tocaron las bocinas
y el arca del pacto del Señor lo seguía. Bueno, eso dice el versículo 8. Pero ahora mire lo que dice el versículo 20 aquí adelante. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, que alababa a Dios, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, las murallas de Jericó. El pueblo luego subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron a sus enemigos. Alguien, como muchas personas han dicho, no, la Biblia es un cuentico de fábulas, es un libro de cuenticos absurdos, infantiles. Pero miren, John Gastran, un arqueólogo, y Kathleen Kenyon, que fueron dos de los más, o han sido dos de los más famosos arqueólogos, fueron para tratar de descubrir, o mejor, ellos querían en cierta manera desmentir la Biblia, que eso nunca sucedió, que como que se cayeron las murallas de Jericó solamente cantando y deleitándose en Dios. ¿Y saben lo que descubrieron? Algunos 3 o 4 metros más abajo tierra de la antigua ciudad de Jericó, descubrieron, y algo impresionante, que era cierto, las murallas de Jericó habían caído. Pero un hecho que los conmovió muchísimo a John y a Kathleen Kenyon fue que descubrieron que las murallas no habrían caído hacia adentro, como cuando los enemigos atacan, sino que las murallas habían caído hacia afuera. ¿Quién podría decir que los que estaban en la ciudad, ellos mismos derribaron las murallas hacia afuera? No fue hacia adentro. Y dicen, aquí hay algo impresionante. Dijeron John y Kathleen, lo que decía la Biblia era verdad. ¿Y cómo fue? Deleítate en Dios y míralo hacer milagros. La Biblia nos habla también en el Salmo 30, por ejemplo, y el versículo 5, y hay algo impresionante, porque en un momento será el disgusto de Dios, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea, Dios se goza con nosotros, pero me gusta la palabra alegría aquí en el hebreo, es riná, que significa gritar con gran algarabía triunfante, grito de regocijo. A la mañana vendrá entonces, ¿qué? Riná, gritos de regocijo, algarabía triunfante, cánticos. Este tipo de júbilo normalmente acompañaba una gran victoria en el Antiguo Testamento. Riná se designa cuando los justos se alegran en el Señor y los malvados son eliminados. En Sofonías, por ejemplo, y quiero terminar allí, el capítulo 3 y el versículo 17, hay algo realmente maravilloso que vale la pena que nosotros lo sepamos. Sofonías, capítulo 3 y el versículo 17 dice, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Wow! Una comparación simplemente humana, y vamos a orar ya enseguida terminando, de un muchacho que nos contaba que una vez, antes de casarse, vio en determinado lugar, en un restaurante, a una chica que le pareció espectacular y se quedó mirándola y solamente lo que hizo fue abrir la boca. Ella misma le dijo después de casados, se te escurrieron las babas. Se te escurrieron las babas. Dice que el muchacho la miró y después ella explicó. Dice, es que no pude decir nada, no tuve ni palabras. El amor era tan grande. Y dice que cuando alguna vez, después que le dio su nombre y la saludó y la invitó para salir, dice que alguna vez él decía que a veces casi no podía hablar. Y ella le dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo, no, es que me ha sorprendido no solamente ahora tu belleza, tu rostro, pero la dulzura de tu corazón. Dice, a veces no puedo hablar. ¿Y sabe lo que dice la Biblia aquí? Dice la Biblia, dice, Dios se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. El muchacho después
Dijo, yo estaba callado de amor, no sabía ni qué decirle. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire qué dulce, qué lindo, qué maravilloso es mi amado Jesús de Nazaret, que en determinado momento Él me mira, Él te mira a ti, Él nos mira. Y la Biblia dice, callará de amor. Nos ve a nosotros regocijándonos, dice, está en medio de ti poderoso, se gozará sobre ti con alegría. Y es la misma palabra, esta sofonías, que es gritar de amor, gritar de alegría. Entonces, cuando Dios nos ve así, deleitándonos en Él, conforme al título de nuestro mensaje de hoy, cuando Dios nos ve así, gozándonos, regocijándonos, ¿qué hace Dios? Se queda mirándonos y nos ve adorando, alabando, gritando y dice, callará de amor. ¿Lo has sentido alguna vez en tu vida, en nuestra vida? ¿Alguna vez has tenido esa experiencia que tú sabes y sientes en el Espíritu que el Señor te está mirando con dulzura, que a veces tú le estás adorando y tú ves el rostro, en el Espíritu el rostro del Señor que te mira callando de amor, callará de amor? Dios te ama tanto, Dios te ama tanto que hasta dice la Biblia que Él calla de amor. Y cuando Él calla de amor, milagros suceden. Deleítate en Dios y míralo hacer milagros. Quiero que el Señor te bendiga hoy. Terminamos. ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no pedimos a Dios? ¿Por qué no disponemos nuestro corazón, como hemos dicho, como esos niños dulces, como esos niños que se entregan en los brazos de papá y dejan que Él los arrulle? Y cuando tú dejas que la amargura salga de tu corazón, el resentimiento, el odio, no sé lo que te hayan hecho, pero en cualquier circunstancia dile, Señor, mi vida está en tus manitas. Oremos. Repite conmigo esta oración, dile así, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón, porque tú, dile, porque tú me amaste primero. Gracias, Señor, por demostrarme tu cariño, muriendo en la cruz por mis pecados. Señor, dile, Señor, gracias. Yo también se lo digo, Señor, gracias. Gracias. Gracias por amarme tanto, Señor. Me dejo amar por ti. Y yo también quiero decirte que te amo, Dios. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Si estás enfermo, dile, Señor, ten misericordia, sana mi cuerpo y sana mi alma de todas las heridas que he recibido, dile si esa es tu vida, que he recibido, y de toda amargura, Señor, sácala de mi corazón y lléname de tu gozo y de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, a todos, a usted, amigo televidente también, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde y que seas muy feliz. Recuerda, deleítate en el Señor y verás a Dios hacer milagros. Si tú eres un predicador, dilo también. Si tú predicas la palabra de Dios, eres un evangelista que habla de los milagros de Dios, deleítate en el Señor y míralo a Él hacer milagros. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.